Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos los ponentes que han presentado en la mesa, y por la moderación también en ese espacio a Juan Ramón, a Natalia, también detrás de escena y en coordinación a Claudia, a Juan y a varios colegas. Nuevamente, muchísimas gracias por estar en el Congreso. Mi nombre es Stephanie Weiss, soy actualmente la presidenta del Instituto Boliviano de Urbanismo y es para nosotros un orgullo poder tener estos espacios tan fructíferos, tan interesantes de intercambio y como saben, lo que hemos hecho es tener estas sesiones virtuales eh, bastante, voy a decir, no solamente de múltiples miradas y elementos, pero también en las dos sesiones que son presenciales, como advertía Jota, la intención es poder ahondar en algunos de esos temas, pero quien solo pueda participar de las sesiones virtuales no se queda sin tocar todos los temas que el Congreso tenía como objetivo. Como saben, al final de este congreso, el último día, vamos a presentar una agenda propositiva de las ciudades para nuestros nuevos, em, para las personas que están tomando nuevas posiciones a nivel central, pero también con miras a nuestras elecciones subnacionales. Así que sepan que más allá de ser y la importancia que tiene de ser un espacio de reflexión colectiva, esperamos que también se traduzca en conversaciones hacia las elecciones. Así que estamos ahí también trabajando, sistematizando esto al mismo tiempo. Em, con eso y agradeciéndole a César por haber entrado antes y por haber aceptado la invitación que le hacíamos al Congreso. Y ya lo tenemos aquí. Voy a presentarlo rápidamente para que podamos, en esta sesión, la intención es que César va a tener una media hora aproximadamente de presentación, pero después pasar a una sesión de preguntas y respuestas para que también sea un diálogo, ¿no? Y podamos ahí intercambiar criterios, posiciones comparativas también sobre nuestra región. Y para eso les invito a usar el chat para ir dejando preguntas, consultas. Entonces, saludos César. César González es doctor en Ciencias Sociales por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París con mención en estudios urbanos. Él es profesor de la Universidad de Antioquia en Colombia y también es investigador del Grupo de Medio Ambiente y Sociedad. Su trabajo se ha centrado en geografía crítica y en los estudios urbanos del sur global, con énfasis en los márgenes urbanos del Estado, la justicia ambiental y la producción social del espacio. Él ha realizado investigaciones comparativas y vamos a hablar mucho de eso hoy en Medellín, Colombia, en Río de Janeiro, en Brasil y en el Alto Bolivia, explorando cómo las prácticas comunitarias, las políticas públicas y los procesos de autoconstrucción configuran nuestra forma de habitar y de gobernar la ciudad. Él ha sido cofundador del Grupo de Estudios Críticos de América Latina, el GRECAL, y es miembro investigador junior del Centro de Investigación Histórica de la misma institución, que es la IEL de Sorbonne de Francia. La presentación de hoy se basa en la publicación que él tiene, que es una de las más recientes y en base a la cual la hemos invitado a discutir el día de hoy, que se llama, y eso es, además es de libre acceso para quienes también después de esto quieran conocer y leer, y lo vamos a también compartir en el chat. El artículo se llama De las periferias a las márgenes urbanas, un giro epistemológico desde territorios de intersección. Así que desde Colombia te saludamos, César, y adelante, por favor. Listo. Bueno, buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, muy Perfecto. bien. Bueno, entonces, como es tradición en los congresos y que me parece que es una muy bella tradición, empezaré dando gracias a, a las organizadoras y organizadores del congreso, al Instituto Boliviano de Urbanismo y a Stephanie Ismael por la invitación, que ha sido un gran gusto para mí poder venir a compartir algunas ideas con ustedes. Y
No solamente es un gran gusto para mí compartir ideas en el marco de este evento académico, sino también por los afectos que tengo por Bolivia como país y por las amigas y amigos que tengo en este país. Entonces, habían varios que me preguntaban esta semana si se podían conectar y entre otras cosas, y acá entonces me parece que es un buen espacio. Entonces, también saludo a las personas que han venido presentando sus trabajos esta mañana. Alcancé a escuchar algunos asuntos sobre Cochabamba y es completamente interesante. Y se mencionaban también a veces lo del teleférico del Alto, entre otras cosas, y yo creo que es un buen espacio para esto. Eh, Hoy el desafío es doble. Voy a presentar un poco el trabajo reciente en el que he ido pensando sobre el artículo del que les hablaba ahorita Stephanie. Y también el desafío es hablar en alguna medida, si bien yo trabajo con estudios comparativos, comentar algunos asuntos de lo que un colombiano vio en Bolivia, en el Alto. Ya tenía la costumbre de estar entre el susto y el respeto de hablar con estos temas con los brasileros, de los cuales también he hecho investigación en Brasil. Y hoy es uno de los primeros espacios en los que puedo compartir con la comunidad académica en Bolivia. Entonces atento a todos sus comentarios. Voy a proyectar un poco lo que salga en pantalla y voy a hacer una presentación rápida. La idea es que sean lo mismo que les decía, unos 20, 30 minutos máximo y a partir de ello quiero que conversemos. ¿Me confirman, porfa, si ya están viendo la Sí, presentación? sí se ve. Súper, listo, perfecto. Entonces, pensaba como todo este trabajo, digamos, se enmarca en reflexiones que he ido haciendo en los últimos 10 años sobre cómo cambiar la forma en la que hemos mirado las ciudades. No solamente cómo la hemos mirado, sino también cómo se ha ido construyendo la ciudad. Y, digamos, en un tercer momento, sobre todo es cómo se han mirado los barrios, que a veces no sabemos cómo nombrarlos. Y hay muchas formas de nombrar estos barrios en el contexto latinoamericano, entre barrios informales, barrios piratas, tugurios, villas miseria. Podríamos encontrar una diversidad de nombres en el contexto latinoamericano. Y sobre todo hay una carga finalmente en pensar estos barrios como un problema y yo he tenido una apuesta académica y por eso también de alguna manera de un orden epistemológico y es por qué no pensamos los barrios no como un problema, sino como parte de la solución. Y esto obviamente no lo pienso solo, sino que lo pienso a partir de varios trabajos que he realizado en Medellín, en Brasil y obviamente con la discusión con colegas de diferentes lugares. Entonces, es alrededor de este punto de partida de cambiar la mirada sobre los barrios y no verlos como un problema, sino como de pronto una solución, sin ser ingenuos tampoco en el asunto de que los barrios son la solución para todos los problemas urbanos. Pero vamos a mirar como desde qué punto de vista yo voy a proponer esta idea. Entonces, voy a ir pasando. Estos son los momentos en los cuales voy a compartir en estos 25 minutos. Son 6 momentos como tal, y es en un primer momento cómo nos alejamos de la idea o por qué es importante tomar distancia un poco de esta idea de la periferia o la idea de la marginalidad y corriendo el riesgo de hablar un poco de las márgenes urbanas. Ya después, ¿por qué comparar y de qué tipo de comparación estamos hablando cuando hablamos de comparación en el contexto latinoamericano? Y ya después, digamos, como yo les estoy haciendo una propuesta más de orden epistemológico, esto no sale solamente de una relación teórica o una reflexión de orden académico, sino que se basa obviamente en un acercamiento empírico entre ciudades del contexto latinoamericano y entre ellas una ciudad boliviana. Eh, es por eso que, digamos, hay esos 3 momentos de qué fue lo que me permitió a mí pensar a partir de esos 3 momentos de la producción de las márgenes en las alturas, de la comunidad, de la territorialización y el asunto de gobernar a través del territorio, lo que me permite pensar cómo se están conformando en los barrios y cómo se han transformado varios de los barrios, pero no solamente los barrios, sino también las políticas públicas urbanas en los últimos 20 años. Es un poco en esa dirección que orientaré la intervención.
Entonces, tomaré algunos minutos simplemente para mencionar este punto, que este es uno de los puntos centrales que trabajo en la última publicación. Y es por qué cuestionar, no necesariamente salir, sino cuestionar el concepto de periferia, que yo no sé cuál será, ustedes ahorita me contarán cuál será el uso de este concepto en el contexto boliviano, pero en muchos contextos de América Latina, inclusive en el Cono Sur, todavía en muchos lugares se utiliza el concepto o a veces se ha querido darle otro sentido o reivindicar un sentido de lo periférico. Sin embargo, mi punto de partida es que este concepto que es muy de la literatura que trabaja sobre las ciudades de los años 70 llevaba en sí una visión de jerarquía, una visión binaria de la sociedad. Entonces, yo no sé si ustedes todavía lo han visto, ahorita escuché, empezaba como a tratar de identificar eso en las presentaciones que se estaban dando, pero muchas veces tenemos sistemas de pensamiento que nos hacen imaginar la ciudad como opuestos binarios, como entre la ciudad formal y la ciudad informal, como entre lo que ya fue urbanizado y lo que todavía no está urbanizado, como entre lo moderno y lo que se quedó un poco en el pasado. En esa misma perspectiva, la noción de periferia iba de ahí, orientada por más un pensamiento desarrollista. Imaginémonos esta época 60, 70, el pensamiento desarrollista. Hay varios autores que utilizaban la idea de periferia, pero cuando hablamos de periferia, ¿de qué estamos hablando también? De que hay una centralidad. Entonces, eso es uno de los primeros puntos. Y en este trabajo yo he explorado cómo en el contexto latinoamericano la idea de periferia muchas veces estuvo vinculada directamente con la idea de la marginalidad. Y cuando hablamos de marginalidad, también estamos hablando de una gran teoría que tuvo una acogida hasta cierto punto en el contexto latinoamericano, cuando se hablaba, y ustedes conocen muy bien este contexto, y es cuando se hablaba de la masa marginal de este grupo de la sociedad que nunca va a poder integrar el mercado laboral en el sistema capitalista de alguna manera. Y en un primer momento esto tuvo una característica principalmente territorial, pero después fue perdiendo como este asunto. Pero de la mano, tanto las conceptualizaciones sobre la idea de periferia como las conceptualizaciones sobre la idea de marginalidad fueron alimentándose. ¿Para qué? Para describir la realidad de muchos de los barrios en los bordes de la ciudad. Y a veces no solamente en los bordes, ¿cierto? Porque sabemos que América Latina es diversa, entonces a veces aparecían en los bordes, entre esas franjas, entre lo urbano y lo rural, en esos espacios liminales que a veces no sabíamos cómo nombrar a qué mundo pertenecen. Y a veces aparecían estos lugares también como pequeñas manchas dentro de los centros, como es el caso brasilero y carioca. Entonces hay una primera idea y es cómo podemos salir de esas visiones o estos modelos, a veces estructuralistas y funcionalistas, y que son modernos de la racionalidad moderna, que querían establecer todo entre lo binario, ¿cierto? Entre blanco o negro. Y ahí mi propuesta, que es una propuesta que tiene varios riesgos por si se quiere, por la similitud semántica de la palabra, es trabajar con la idea de márgenes urbanas o márgenes del Estado. Más bien adopto la tradición de las márgenes que empieza o que continúa un poco y que tiene un lugar muy fuerte con el trabajo de las antropólogas, antropología más desde un enfoque de antropología política de Baena Dance y Deborah Paul, y también de Michelle Ayer, si se quiere. Y estas dos referencias van a permitir pensar ciertos lugares de la ciudad que no podíamos definir, que no sabíamos cómo definirlos, y pensarlos menos desde la precariedad, la marginalidad, la ausencia y la informalidad, y pensar más una dimensión creativa y de potencia que pueda aparecer en estos territorios. Eh, Obviamente sabemos que en el contexto latinoamericano la geografía brasilera con Milton Santos fue muy importante para salir de esta idea de la marginalidad, la periferia, con todos los trabajos sobre la informalidad y las capas superiores, inferiores y todo esto. Sin embargo, mi punto de vista, o al menos lo que yo podía entender recorriendo
el contexto latinoamericano es que varios de estos conceptos se agotan, es decir, ya no son suficientes para explicar la realidad y ese es el punto de partida. Podemos mirar la realidad y podemos ir un poco más allá. Entonces, para cuestionar esos conceptos, yo proponía una comparación. Y esta comparación, este es, digamos, mi punto de orden metodológico, y esta comparación parte de también salir y generar una ruptura con las formas históricas y tradicionales que se han utilizado en las ciencias sociales para establecer comparaciones. No se trataba acá de hacer comparaciones de si son iguales o diferentes, pero sobre todo entender en dónde se conectan y dialogan procesos socioespaciales de diferentes ciudades. Entonces, hay dos referencias que son importantes para esto. Una es la de Marcel Detienne sobre comparar lo incomparable y la otra es de esta geógrafa sudafricana muy interesante que es Jennifer Robinson con todos sus trabajos sobre repensar las geografías de la comparación. Además, porque estas dos referencias nos ayudan a salir de esa idea de que nosotros comparamos ciudades, no, es imposible comparar ciudades en su conjunto, pero a veces ponerlas a dialogar es lo que nos permite justamente cuestionar ideas o conceptos o esos esquemas que siguen influenciando las políticas públicas o hasta la forma como nosotras y nosotros seguimos haciendo investigación. Entonces, para situar, mi investigación se concentró en tres lugares. Esa investigación ya es una investigación pasada. Hoy continúo con otros asuntos que van un poco prolongando este trabajo. Pero esta investigación en ese momento se basó en tres lugares específicos de tres ciudades de tres países de América Latina. Uno que ustedes pueden conocer muy bien y que ven ahí, yo imagino, a su derecha, que es el Distrito 5 de la Ciudad del Alto. Especialmente estuve alrededor de Villa Ingenio. En el caso del medio, ustedes pueden identificar ahí al complejo do Alemão, que seguramente habrán escuchado hace 15 días hablar mucho del complejo Alemão por esta masacre que fue ordenada con esta mega operación que llegó y mató a muchos, principalmente hombres afro-brasileros en esta favela. Y ahí fue donde yo trabajé entre 2014 y 2019. Es una investigación que estuvo más o menos entre esos años hasta 2021. Y en el tercer caso es la ciudad de la cual yo vengo, que es la ciudad de Medellín, y ahí vemos entonces un poco la Comuna uno y el barrio Santo Domingo, que son los puntos de referencia para poder decir de qué estamos hablando cuando hablamos de la idea de márgenes o poder, o cómo hacemos para, cuál es la realidad que aparece ahí que nos permite más bien cuestionar otros asuntos. Entonces, esos son los tres barrios de los que estoy, de los que hablaré. Importante que ahorita me digan cuando falten 10 minutos, me dicen para no irme a pasar por el tiempo que a veces nos vamos emocionando acá con esto. Entonces, este punto sobre qué fue qué es lo que encontramos principalmente en estas tres ciudades, y yo digo, es como, claro, yo puedo hablar con más propiedad de estas tres ciudades, pero a medida que vamos conversando, haciendo investigación en otros lugares de América Latina, en Uruguay, en Argentina, en México, en Ecuador, entre otros países, vemos que hay patrones que se repitan, obviamente, en las formas de producción del espacio. Y hay una particularidad, y obviamente es como cómo se construyó esta comparación y que nos permitía empezar a construir esa conversación. Y la primera tiene que ver con que se producían márgenes urbanas en las alturas de la ciudad o en las alturas de los territorios. Entonces partimos de un principio y es que en los tres barrios que yo voy a estudiar, que eran estos que yo les mostraba acá, hay un principio y es que en el proceso histórico, quienes no podían vivir en el valle, quienes no podían vivir en la planicie, se iban a vivir a las alturas. Y porque yo no podía vivir abajo, hay un principio de segregación socioespacial, obviamente según los ingresos y las desigualdades socioeconómicas de las personas. Eh,
Son tres lugares, ahí se los puedo ir situando. Entonces, la Comuna uno en Medellín, con el barrio Santo Domingo, Colombia. Ahí vemos que queda en la zona nororiental de la ciudad y los mapas son planos, sabemos muy bien, pero esto queda en una ladera inclinada, como lo veíamos ahorita. Ahí aparece el complejo do Alemão, que es lo que aparece en azul. Esta partecita que aparece en verde es muy importante porque es donde está la Serra de la Misericordia y casi siempre aparecen esos lugares como de frontera entre lo que es de aquí o de allá o de lo urbano y lo rural, se van superponiendo. Y el que ustedes conocen muy bien, que es el Distrito 5 del Alto. Obviamente es difícil trabajar sobre todo el distrito en su conjunto porque es bastante grande, pero trabajé alrededor de lo que pasaba y lo que pasó en Villa Ingenio. Y obviamente cuando trabajamos en estudios comparativos, trabajamos en niveles de análisis diferentes según las escalas. Entonces, obviamente hay que entender una escala del país, una escala metropolitana, una escala del municipio y vamos entrando la escala y a cada una de las escalas uno le hace preguntas diferentes como tal. Y el trabajo etnográfico se centra más en el barrio Villa Ingenio y por el sector de Río Seco. Entonces, rápidamente para recordar cómo son esos procesos históricos. Ya me parece que es importante a veces recordar o hacer una geohistoria de cómo aparecen estos barrios, porque muchas veces los analizamos en coyuntura, pero perdemos de vista esas dimensiones de lo social, esas dimensiones de lo histórico, esas dimensiones de la apropiación del espacio, que son las que hacen que hoy en día funcione o no una política urbana, o lo que hace que hoy en día haya una tensión con el Estado, y que son procesos que vienen de hace 50, 60, a veces hasta un siglo. La mayoría de estos territorios son lugares que en algún momento estaban lejos de la vista de las autoridades públicas. Digamos, mi opción fue llamarlos en un primer momento barrios autoconstruidos para no caer en ese asunto también semántico de cómo utilizamos nosotros en la investigación palabras que fueron impuestas a los barrios por quienes estaban en esos lugares centros y que veían estos barrios como periferias. Entonces, ¿será que las personas a sí mismas se llaman como, ah, nosotros vivimos en un tugurio, nosotros vivimos en un barrio pirata o nosotros vivimos en una villa miseria? Hay una forma de dominación también en cómo nosotros nombramos los barrios que estamos estudiando y mi punto de partida era, llamémoslo, desde la práctica misma que configura el barrio, que es la autoconstrucción. La mayoría de esos territorios muchas veces pasan por la autoconstrucción. En un principio, obviamente, estamos hablando de los orígenes de los barrios, ya con el tiempo hay otras formas que se van superponiendo, pero hay un asunto de autoconstruir los barrios lejos de la mirada de autoridades públicas y en alguna medida se reproducen prácticas que vienen del campo, que vienen de prácticas ancestrales, a veces tradicionales, del campo de esta autoconstrucción. Este es el caso de la Comuna uno en Medellín. Este es el caso también en Río de Janeiro y que no solamente el asunto pasa por construir una casa, sino que pasa es como por resolver la vida cotidiana en estos territorios. Y los puntos, y digamos, una de las preguntas que uno se puede ir haciendo frente a esto es como la vida cotidiana se sigue resolviendo de la misma manera, que ha evolucionado, o también sigue apareciendo un asunto que es intrínseco a las personas que viven en esos barrios y es que hay una forma de inventiva de resolver la vida cotidiana. Eso va apareciendo. Y esta foto que me parece fantástica del boliviano Julio Cordero, que recordaba cómo era el Alto antes. Esta foto es de 1917 y obviamente si vemos el Alto hoy en día, 100 años después, la vamos a ver llenísima de casas y ustedes conocen muy bien que el Alto hasta el 85 era considerado como un barrio en las afueras o incluso uno podría decir periférico de La Paz, pero se convirtió en un municipio aparte entera, aparte, a partir de 1985. Y esto es lo que permite también pensar esos espacios que en algún momento eran considerados como un espacio vacío, como aparece ahí un pueblo vacío, a lo que hoy en día es una de las ciudades más importantes del país.
qué es lo que pasa para que esos espacios que fueran vacíos, cuáles son, digamos, los déficits habitacionales o las no posibilidades de vivir en otras ciudades que permiten que ciudades como el Alto se vayan urbanizando de esta manera. César, Entonces, ahí, dale, 10 minutos, ¿sí? perfecto. Por favor. Entonces, acá cierro esta parte y es como la construcción de las casas. Estamos hablando de barrios que nunca dejan de construirse, que primero pasan como, primero son considerados como refugios, luego aparece ahí una resistencia que va apareciendo con el tiempo de el habitar en estos lugares y hay un sentimiento o unas tradiciones de comunidad que aparecen en estos lugares. Pero esos lugares no simplemente se van construyendo con las personas de manera tranquila y aislada, sino que siempre van a aparecer tensiones y esas tensiones aparecen con el Estado. Acá hay un archivo del 76 donde se dice la prohibición de construir tugurios. En el contexto latinoamericano siempre había un asunto de hasta cierto momento de la erradicación, porque hay que erradicar. Hubo durante mucho tiempo algo que nos acompañó de esto, pero en algún momento este paradigma va a cambiar, como lo veremos un poco más adelante. Yo simplemente quería hacer énfasis y sobre este segundo punto pasaré rápidamente y era recordar que hay una dimensión de lo comunitario que aparece y se configura en los barrios. Y esta dimensión de lo comunitario, en muchos casos, más allá de si pertenezco a una misma comunidad ¡pum! Ancestral o si vengo del mismo pueblo de origen en el campo, entre otras cosas, hay una dimensión de lo comunitario que va apareciendo progresivamente mientras que las casas se van construyendo. Y este proceso de territorialización, digamos, es lo que va marcando ese sentimiento de la comunidad. Y recordar algo que les ponía por ahí, los barrios nunca terminan de construirse, esta foto de 2016, pero hace como un mes estuvimos también con un grupo de expertas y expertos de toda América Latina que vinieron a Medellín, unos 30 investigadores, y recorríamos los barrios y se puede ver siempre estas escenas de en algún rinconcito donde siguen apareciendo. Entonces, bueno. Dentro de todo ese contexto, hay una dimensión que no abordaré, si quieren la podríamos abordar ahorita en las preguntas, y es la dimensión de estos lugares estaban por fuera del Estado. Y cuando decimos por fuera del Estado, no es solamente que el Estado no estaba garantizando ciertos derechos y entre ellos también la seguridad, o el Estado no era hegemónico, sino que también aparecen otros grupos que controlan el territorio. Ustedes lo conocen muy bien en el caso de Medellín con los grupos de control territorial vinculados al narcotráfico, grupos paramilitares, lo que es el caso también en Río de Janeiro, entre otras cosas. Y sabemos que en el Alto no es así, es decir, sí existen grupos que trabajan con narcotráfico, pero lo interesante en el caso boliviano que nos permite entender justamente y alejarnos de esas dicotomías, violencia estructural vinculada a asuntos de narcotráfico, es cómo aparecen otros grupos y formas de organización social que reemplazan lo que tendría que haber sido garantizado por el Estado. Y ahí eso lo dejo justamente para la discusión. Cómo las personas tienen que subsanar la ausencia de seguridad de su territorio, cómo las personas van resolviendo el asunto de quién controla, quién impone las normas, cuáles son los asuntos de convivencia cuando el Estado o la policía o la fuerza pública no es legítima en esos territorios. Y ustedes conocen muy bien la historia boliviana de lo que pasó en 2003 y lo que permitió también en las elecciones de 2006 y que esto no hubiera sido posible sin esta puesta en cuestión, estos bloqueos que aparecen también en el Alto. En el caso de Medellín, Medellín era considerada en los años 90 la ciudad más peligrosa del mundo. Río de Janeiro también en el 95 tenía tasas de homicidio más altas que las de Medellín cuando era la más peligrosa del mundo. Y frente a estas crisis urbanas generalizadas por diferentes razones y que se expresan de diferente manera, el Estado en diferentes escalas, municipales, regionales, a veces nacionales, encontró una solución y era cambiar el enfoque de cómo se habían venido ejecutando las políticas urbanas.
Y este cambio de enfoque, a mi modo de ver, es supremamente importante y es lo que empezamos a ver en muchos contextos latinoamericanos a partir del 2000. Hay algo que es un precedente y es que, ustedes saben, el Banco Mundial había cambiado el enfoque y ya no decía, vamos a destruir las casas y vamos a generar relocalización, sino que vamos a generar políticas in situ. Y la idea de las políticas in situ era que las personas habitaran ahí. Pero esta idea de transformar el territorio a través de la modificación del espacio y abrir un espacio o abrir una infraestructura para que el Estado esté en el corazón de estos barrios que hasta el momento eran considerados márgenes, es algo reciente y es algo que modifica la forma en la que se configuran los barrios de los que estamos hablando. Hasta los años 90 era realmente característica la ausencia de esta infraestructura urbana y ahí ustedes pueden ver que hay un patrón que se repite en el caso de Medellín, Río de Janeiro y el Alto, y es el teleférico. Pero el teleférico no es solamente un asunto de movilidad, sino que es un asunto que permite también la llegada de otras representaciones, otros sistemas de cómo funcionar en el territorio. Ahorita me parecía muy interesante lo que decían sobre Cochabamba, sobre los horarios, las normas. Hay una regulación de la vida que va apareciendo ahí a partir de esta nueva infraestructura. Y esta nueva infraestructura llega no solamente, digamos, inclusive ustedes saben muy bien que esto viene inspirado del modelo Barcelona, que era el de la acupuntura urbana, donde se dice que hay una aguja que se pone en un lugar para sanar un territorio y era ese mismo principio que se va reproduciendo en muchas ciudades de América Latina. Lo vemos obviamente en el caso de esas tres ciudades, pero también en México aparece mucho, entre otros. Entonces no se trataba, en esta idea, no se trataba solamente de integrar los barrios, había una idea de la pacificación de los barrios, pero también de reparación y una idea del desarrollo de estos territorios. Ya voy a ir pasando a mi último punto que ya creo que se me está acabando el tiempo, pero solamente es como para recordar. Hay lo que llama Peter Hall un cambio de paradigma en la política pública a inicios de los años 2000. Y es cómo el Estado hace presencia en lugares donde era ausente históricamente. Ahí el trabajo de espacialización del Estado de Peter Hall es muy bueno. Pero entonces es recordar algo, esta forma de gobernar a través del territorio, que es a través de la modificación del espacio, siempre viene acompañado de lo que algunas personas llaman la mano izquierda y la mano derecha del Estado, y es como, claro, construimos, pero también garantizamos que el Estado pueda tener su espacio para garantizar su hegemonía. Y eso era lo que pasaba mucho en el complejo Alemão, que todas las obras eran acompañadas de la presencia de la policía militar, y ustedes pueden ver también lo que pasó con la policía militar. El Alto, la construcción de ese estadio en el que la selección Colombia pierde siempre que va a jugar a Bolivia, y que Bolivia es muy buena en esta geografía. Y este estadio que se construye a 4.100 metros de altura, es una yuxtaposición de alguna manera urbana, pero también habían unos discursos sobre el reconocimiento y por qué. Y la pregunta que tendríamos que hacernos es por qué se construye en Villa Ingenio específicamente, qué es lo que pasa ahí y qué es lo que permite en términos de otras territorialidades que van apareciendo en estos lugares. Para ir cerrando, y ya ahí sí voy cerrando con dos minutos, es como recordar qué es lo que pasa y por qué más adelante vamos a hablar de un giro epistemológico. En el caso de estos tres barrios, y cuando digo estos tres barrios, también uno podría hablar de otros sectores en América Latina. Uno podría decir que hay una configuración que se da entre la confluencia entre diferentes territorialidades. Hay una territorialidad que es la estatal, que no existía hasta hace 20 años de manera contundente, es decir, claro, de pronto un puesto de salud, o de pronto la alcaldía que estaba allí, pero no abarcaba y no era hegemónica en el territorio, pero acá es como las prácticas como tal. Entonces es el Estado que llega con teleféricos, bibliotecas, centros de salud más grandes, el Hospital del Norte en el caso de ustedes, en el caso nuestro aparece la Casa de la Justicia. Hay otra territorialidad que es comunitaria y esa territorialidad comunitaria está basada en prácticas históricas de autoconstrucción, lo que en Bolivia se llama la Ilú o la Minca, también existe en Brasil como el Muritao o el Convite en Colombia y sigue apareciendo, pero principalmente en los bordes, no siempre en los barrios que ya están completamente consolidados, pero principalmente en estos bordes y estas márgenes.
Y finalmente hay una forma de territorialización, más que todo, esa no la identifico tanto en Bolivia, pero que es de los actores no estatales, ya ustedes me dirán, y que son estos que desafían el gobierno de manera contundente y frontal. Y porque es muy importante de alguna manera nombrar que existen las tres, es porque lo urbano contemporáneo aparece a partir de la tensión entre las tres. No hay ninguna de las tres que es hegemónica. Ahorita escuchaba a alguien que decía, entonces, no me acuerdo, decía algo como si es urbano, si es informal o informal. Mm, Uno como que no sabe qué es esto. Entonces, en síntesis, la propuesta que se hace desde, digamos, desde el artículo y desde lo que hemos ido observando en estas ciudades, es que sería interesante utilizar el concepto de márgenes no para reemplazar la idea de no para reemplazar a periferia ni para reemplazar la marginalidad, a pesar de su similitud semántica. En este concepto que es más de la tradición de la antropología política, es importante entender cómo dentro de estos espacios también se crea la ciudad y esta creación no pasa simplemente por acuerdos democráticos, sino también a veces por resistencias opuestas en cuestión del poder del gobierno y son en esos márgenes que se dan de alguna manera. Y cuando hablamos de un giro epistemológico, estamos hablando de que hay un paso desde las ideas estructurales a mirar lo relacional, pasar de lo binario a lo híbrido. Esos territorios hoy son lo que eh, este geógrafo brasilero Hans Beer llama las multiterritorialidades y pasamos obviamente de pensamientos universales a pensamientos más situados y estos modelos de modelos globales a partir de la experiencia vivida. Yo siento que es con esta particularidad y mirando las tensiones, pero también las contradicciones que aparecen desde los barrios, que podríamos pensar, obviamente, esos territorios de intersección donde podemos imaginar el futuro urbano de alguna manera. Yo cerraría ahí por el momento y ya estaría abierto para sus preguntas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, César. Ahí vamos a ir recibiendo, por favor, algunas preguntas, algunos comentarios. Em, Justamente aquí voy a leer, los comentarios son escritos, Miguel Ángel, por favor, mientras leo esta, usted puede escribir también en el chat. Mauricio Foronda, empiezo contigo. Dice una observación. En espacios de autoconstrucción, ¿es la forma urbana una osificación de tensiones vecinales? Podemos leer en las formas de estos asentamientos la capacidad local para generar consensos donde las formas más irregulares apuntarían a conflictos más tempranos, agudos y persistentes. O sea, una tensión persistente. Los centros atraen poblaciones, pero los márgenes son donde el carácter de la ciudad se renegocia. El centro retiene poder de gobierno, pero los márgenes expresan más bono demográfico, más gente joven y dinamismo. ¿Qué condiciones facilitan la convivencia entre centro planificado y margen autoconstruido? Tal vez te parece bien responder eso primero antes de leer la siguiente o quieres que lea ambas. Sí. Si quieres otra y ahí cruzamos. Sí, Ya, muy bien. Ahí te agradecemos también, Luis, por el comentario. Dice, felicidades César por la excelente presentación. Mi primera reacción es que la construcción de una epistemología desde el sur me parece importante también incorporar la interrogante de si el margen tiene margen. La dialéctica del poder en el crecimiento de nuestras ciudades puede forjar rápidamente que los márgenes constituyan poderes que gobiernan otros márgenes muchas veces más complementarias y otras veces autoritarias. Las asociatividades pueden generar también poderes autoritarios y jerárquicos. También encuentro que existe una línea delgada entre valor de uso y valor de cambio, barrios autoconstruidos y loteamientos. Esas por ahora, César, por favor. listo. No, bueno, insisto, gracias por las preguntas. Seguramente no alcanzaré a contestar en detalle cada una porque pero mencionaré como algunos elementos. Eh, Hay algo que de pronto no me quedó muy claro en la primera.
Y la segunda sí era más sobre la convivencia, lo otro de las márgenes de las márgenes. Em, y en la primera, yo no recuerdo, Stephanie, qué era lo que se mencionaba sobre la renovación o algo así de la margen, para poder Pues, ser preciso en la respuesta. ujú. Aquí lo que dice básicamente es que en los márgenes es donde el carácter de la ciudad se renegocia, ¿no? Y normalmente Ese era el punto. plantea allá. Dice, ¿qué condiciones facilitan la convivencia entre el centro planificado y el margen autoconstruido? Ujú, ujú. Bueno, más que convivencia, y yo creo que eso es importante mencionarlo de alguna manera, es como, miren, cuando uno va a ver un poco lo que ha pasado en todo este contexto latinoamericano, estos territorios heredan también ciertas tradiciones que son tradiciones no necesariamente de relación, es una relación ambigua con el Estado. No es una relación siempre desde el marco democrático, a veces es desde la denuncia, a veces es desde la exigencia o a veces es simplemente de funcionar por fuera del Estado. Y en los tres casos, eso es un punto en el que yo no quería trabajar mucho hoy, pero en los tres casos uno podría evidenciar algo, es por decir, en el caso colombiano, muchos de los barrios venían con la herencia de la teología de la liberación. En el caso brasilero, el Partido Comunista que fue prohibido en Brasil durante un tiempo, estuvo alimentando la idea de la justicia social en los barrios. Y en el caso boliviano, uno sabe, por decir, el caso de Villa Ingenio, que es también una herencia y mucha de la población de Bolivia que fue producto de estos procesos de relocalización minera, no recuerdo cómo si ustedes los llaman, pero entonces cuando uno se hace la pregunta, y por eso les decía, como hay una dimensión geohistórica y es como, ¿será que ya eso quedó completamente en el pasado o hay algunas secuelas de esas tradiciones políticas y de forma de relacionamiento con el Estado que siguen apareciendo en la forma como yo voy a ocupar el espacio? Y eso es uno de los primeros elementos que hay que recordar, es como quiénes son los que viven ahí. Son simplemente personas pobres y no son simplemente personas pobres, son personas y hay discursos y representaciones que van apareciendo ahí y eso es muy importante. Entonces eso es como lo primero. Y a mí me parece que es muy interesante y por eso yo creo que insistí en que me lo mencionaras nuevamente y es porque la idea de que es el espacio donde se renegocia es central en mi trabajo y es porque yo insisto en que más allá de mirar los grandes modelos europeos del urbanismo y ahora que queremos hablar también obviamente de movilidad o de la dimensión ecológica, nos vamos a ver lo que llaman las recetas, finalmente las recetas del urbanismo global. Y en esas recetas, la mayoría de esas recetas no están articuladas con las realidades propias de nuestro territorio y esas recetas son muy pensadas desde conexiones de los centros urbanos con otras grandes capitales globales. Eso es lo que llaman algunos autores los referenciales de las políticas públicas. Y eso cuando yo les decía ahorita, la acupuntura urbana, la idea de la acupuntura urbana que viene de Barcelona y que influía en Medellín y que ha influido en Río de Janeiro, entre otras cosas, no es nada más que la aplicación de una política pensada para un territorio y pensada y que no, digamos, se logra conectar con las necesidades específicas. Esos son asuntos que ya sabemos desde hace mucho tiempo. Mi punto de partida es que lo que pasa en las márgenes, que es algo que escapa al pensamiento estructuralista, racionalista moderno, y que pasa principalmente por la sobrevivencia y formas de organizaciones comunitarias, nos da pistas para pensar otras formas de construir la ciudad. Y no solamente en esta perspectiva que obviamente es muy crítica de lo que hacía John Turner, que para quienes son urbanistas, yo creo que acá hay muchas personas que son urbanistas, conocen muy bien cuando este arquitecto británico viene, observa lo que pasa en Perú y va a Naciones Unidas y dice, ah, no, es que los pobres también saben construir, pues claro que saben construir porque han garantizado su vivienda durante mucho tiempo por sí mismos. Por esto lo venden en Naciones Unidas y nos venden la idea, y obviamente Naciones Unidas con ONU Habitat, entre otros, llega a pensar el asunto del in situ.
que puede ser interesante, pero también cuestionable hasta algunos puntos. Entonces, lo del in situ era como, bueno, construyamos o rehabilitemos los barrios que ya fueron construidos, pero sigue apareciendo una idea muchas veces de formas de hábitat o infraestructuras que no corresponden a las necesidades específicas de esos territorios en esos lugares. Pero justamente, si usted quiere mirar cuáles son las necesidades de las personas, vaya, mire qué es lo que ellos están construyendo. Cuando construyen una sede simplemente para sus reuniones y sus fiestas, que necesitan que sus niños y sus niñas estén más protegidas, lugares para el cuidado, entre otros asuntos. Y yo siento que es ahí donde hay algunas pistas para pensar otra ciudad del futuro. Eso por ese lado. Entonces, cuando yo digo, no necesariamente pasa por la convivencia. Y al menos yo diría pocas veces pasa por una convivencia, porque todos conocemos las políticas y los programas de presupuesto participativo o incluir la participación de las personas. Para mí uno de los ejemplos más interesantes siempre es el caso boliviano con esa participación que aparecen con las juntas de vecinos y con las federaciones de vecinos, pero también sabemos que al interior de eso se mueven asuntos que no necesariamente son democráticos y representativos de las necesidades de todas las vecinas y los vecinos, pero lo que uno sabe es que los mecanismos de participación directa son una forma de relacionamiento con el Estado, pero no son la única. A veces el cuestionamiento a un Estado a veces pasa por desarrollar un sistema de movilidad informal. Y ahí lo que están diciendo las personas es como el modelo urbano que usted me propuso de movilidad de este teleférico no me sirve para nada, no está relacionado con mis necesidades y yo voy a seguir utilizando este minibús que me lleva directamente a donde sí necesito llegar y no su teleférico que es una yuxtaposición al barrio como tal. Y esto aparece en muchos ejemplos. ¿Por qué las personas siguen utilizando sus mismos caminos, sino el camino que construye la política urbana de organización del espacio? Ahí es donde están esas preguntas. A veces en la no adherencia a los programas o entre otras cosas. Esa pregunta de si existe el margen de la margen me parece muy interesante y yo diría que sí, pero diría que sí desde porque miren, esto es como, a veces en las teorías, como, claro, las teorías nos permiten tener herramientas para analizar mejor la realidad, pero también a veces son aptos o sea, eso es una imaginación que tenemos frente a algo. Entonces no nos imaginemos, en este caso, la margen como si fuera un barrio total homogéneo, porque justamente la idea de márgenes y de multiterritorialidad lo que está diciendo es que dentro de un mismo barrio pueden aparecer muchos universos y muchas territorialidades. Y eso me parece que es muy importante. Y cuando le digo territorialidades, es la relación entre un espacio y cómo yo me comporto y a quien yo reconozco como el Estado. Y les voy a dar un ejemplo muy concreto con eso. En el caso de Medellín, ustedes vieron en una de las fotos que pasé que aparecía una casa de la justicia y esta casa de la justicia es muy interesante porque a una de las señoras que entrevistaba decía como, tuve un problema con mi inquilino, al señor que le estaba arrendando la casa que no quería pagar el arriendo y yo le dije que se saliera, no me quería pagar y yo le quería decir a los muchachos que controlan el barrio. Ustedes saben que en el caso de Medellín los muchachos que controlan el barrio son los grupos de control territorial, es decir, grupos narcotraficantes o narcoparamilitares. Y ella decía, le quería decir a ellos, porque estos grupos también generan una regulación de la vida cotidiana. Ella decía, pero antes de ir a decirle a ellos, yo vi que habían construido es que una casa ahí que era algo como la alcaldía. Y ella fue a mirar y era la Casa de la Justicia y fue a preguntar si le iban allá a resolver ese problema que tenía con su inquilino que no le quería pagar el arriendo. Y, y se demoró 3 meses. Y 3 meses después sacaron a sus inquilinos, le pagaron lo que no le debían, entre otras cosas. Pero ¿de qué estamos hablando cuando vemos este ejemplo? De que frente a una necesidad de resolver algo de su vida cotidiana, esta señora tenía dos alternativas. Uno,
los grupos de control territorial que se fueron conformando por muchachos del barrio, producto de desigualdades sociohistóricas, por problemas económicos, entre otros asuntos, y también de poderes políticos, etcétera, o recurrir a una institución del Estado que ya estaba dentro del barrio, que ya no era ir, desplazarse a 2 kilómetros, sino que ya estaba dentro del barrio, y ella en este caso optó por ir a recurrir a la figura del Estado. ¿Y de qué estamos hablando entonces acá? De que aparece otra forma de poder habitar el territorio cuando también aparece esta presencia del Estado. ¿Quiere decir que entonces automáticamente todos los vecinos y las vecinas van a recurrir a la Casa de la Justicia? No. Quiere decir que hay personas que van a recurrir a las formas construidas por el Estado y al urbanismo, digamos, pensado desde el Estado, y hay otros que van a seguir recurriendo a los que están históricamente ahí presentes en el territorio. Entonces es como parte de lo que aparece. Yo no sé si alcancé a contestar a todas las preguntas, pero bueno. Gracias, César. Creo, bueno, al menos varios de los elementos sin duda y con otros ejemplos en particular. Creo que tu ponencia, un poco también esta discusión que estamos teniendo, nos alegra mucho en el sentido de lograr este diálogo sur-global sobre nuevas narrativas, sobre lo urbano, sobre todo para conocer cómo investigadores como tú, en el caso con la oportunidad de estos estudios que no necesariamente comparativos en sí mismos, pero finalmente que toman estos casos de estudios de América Latina desde América Latina, creo que traen estos debates tan necesarios también, ¿no? Te propongo lo siguiente, como saben, hemos empezado unos 10 minutitos tarde. Voy a leer los comentarios que quedan para que los aproveches a modo de, más que de responder, que de dialogar, a modo de cierre también, César. Entonces son varios para que tomes algunas notas, pero me parece que varios están en el marco de la gobernanza. A ver. José Antonio, gracias por tu mensaje. Dice, excelente presentación. ¿Cómo aprecias tú, César, en el caso de la ciudad del Alto, donde resalta la recreación de las prácticas socioculturales de las comunidades de origen de los habitantes? Como también la práctica de la doble o triple residencia, que es bastante común en esos barrios. Esteban Morales también dice súper interesante, más cuando ya hay señales de que comienza a construirse un consenso académico al respecto. Un poco mi preocupación va por el lado de generar una gobernanza a partir de otras formas de hacer ciudad, sin el costo de, como señala justamente uno de los comentarios anteriores, sin el costo sociopolítico y ambiental que le es inherente al margen. ¿Cómo te lo imaginas? ¿Cómo sustituimos la tensión con co-creación? Esas están difíciles, César, pero a ver, te las dejo ahí. Miguel Ángel Aranda dice, el término margen se asocia a marginalidad y si es así, adquiere una connotación de segregación. En tanto, periferia es una situación temporal porque la ciudad va creciendo en el tiempo y absorbe lo periférico, más no resuelve lo marginal. Gracias, Miguel Ángel, por tu comentario. Aquí tenemos otro que dice, em, ¿qué rol le asigna a las políticas de reducción al déficit habitacional y el surgimiento de las periféricas de las ciudades en Latinoamérica? Ese está un poco más general. Aquí este es un comentario un poco más larguito. A ver, la organización, apropiación y ocupación del espacio son diferentes, pero son similares en las áreas de estudio y existe un control del espacio por parte de sus habitantes con una ausencia de territorialidad y gobernanza por parte del Estado. La ausencia de gobernanza y políticas públicas hace una apropiación del espacio por parte de organizaciones sociales al suplir el rol del Estado. Y justamente el alto hace una apropiación de espacios por, y entre comillas, un bien común. En cuanto a equipamientos, en las periferias existe la necesidad de una ausencia de planificación, eh, por ejemplo, con la ocupación de los aires de río, que en teoría pues están prohibidas. Describen que es una excelente radiografía comparativa como un diálogo necesario en América Latina.
Voy con un comentario más de Evelyn González y de Roger Espinosa. Evelyn dice, su enfoque de entender que las ciudades no son solo elementos físicos buenos o malos, sino un espacio con distintos actores, principalmente personas con todas una carga social y que son capaces de crear más allá de las recetas implementadas. Y Roger termina con una reflexión y una pregunta y dice, los contextos urbanos ejemplificados son muy similares a la ciudad de La Paz. Es importante resaltar que debe existir una dialéctica del lugar, debiendo rescatar tanto aspectos positivos y negativos, entre comillas, en las zonas de borde. eh, Asimismo, la comprensión del territorio desde la visión del actor es fundamental. Y aquí la pregunta, ¿qué políticas públicas existen para reducir las desigualdades socioespaciales para habitantes con mayor vulnerabilidad que habitan estos territorios, específicamente dentro la motilidad del barrio? Aquí, César, te dejo esos comentarios. Sé que algunos de las preguntas escapan el alcance de tu artículo y de tu ponencia, sin embargo, para que puedas un poco dialogar con ellos a modo de cierre y, por supuesto, responder las que están más cercanas a tu tema de estudio. Listo. No, muchas gracias nuevamente por las preguntas y muy interesantes y me alegra saber que esta presentación nos ayuda a pensar colectivamente de lo que estamos hablando, ¿cierto? Hay un comentario que yo creo que es importante siempre retomarlo y es por un riesgo que yo tomo, y que yo lo decía al inicio, y es el riesgo semántico de utilizar un concepto y ese es el de margen. Margen se aleja completamente de la idea de marginalidad y eso es justamente de lo que quiero insistir porque está en el corazón de mi artículo que les invito a que lo lean más adelante. Eh, y justamente... eh, esta tradición de la marginalidad es algo por allá de los años 70, 80, se ha cuestionado, tiene una relación del capital, entre otras cosas, es binaria, y la idea de margen, que se llama así, y ese era el riesgo semántico, que entre marginalidad y margen hay una similitud, pero la idea de margen sola, no con marginalidad, está hablando de algo completamente diferente. Y sobre todo quiere potenciar la capacidad creativa que puede aparecer dentro de estos barrios, pero la potencia también de crear. Y acá cuando creamos, no es solamente como, tan linda la gente como crea, como, ay, ve, qué bien cómo crean, sino también a partir de las tensiones que se generan con el Estado, a partir de desarrollar otras formas de comportarse que ponen en cuestión al Estado. No solamente una creación de tan linda la gente que construye sus casas o los cholets en el alto, sino también como el alto puede poner en cuestión lo que pasa con las políticas urbanas, porque la gente no solamente hay que pensarla, es decir, acá hay que cuestionar completamente esa idea de Oscar Lewis de la cultura de la pobreza o muchas veces ciertos discursos o análisis sobre la resiliencia en los cuales decimos, tan linda la gente cómo resiste, pero negamos ahí una dimensión política de los derechos que tienen que ser garantizados y a veces las personas garantizan sus propios derechos, obviamente por fuera de la ley y de lo que está normativamente establecido. Entonces ese punto es muy importante. Cuando hablamos de margen, no estamos hablando ni de marginalidad y estoy en desacuerdo sobre esa interpretación de la periferia porque hay lugares que pueden permanecer periféricos toda la vida o durante 50, 100 años y que justamente van a ser dependientes de los centros. Entonces habría que mirar la escala de qué tipo de periferia estamos hablando y para eso el trabajo de Alain Renaud es muy importante para entender sobre esto, sobre las periferias. Entonces, yo creo que ese punto es muy importante que lo dejemos claro y justamente puesto que estamos hablando de Bolivia, a mí me parece que es muy importante decirles que a mí uno de los lugares que más me ha permitido entender la configuración de las ciudades latinoamericanas es Bolivia y el Alto. ¿Por qué? Porque escapa muchas veces a lo que ya conocemos en otros lugares y en otros sectores, y al menos en las que yo había investigado, escapan todos esos esquemas binarios. Por decir, antes de yo trabajar sobre Bolivia, trabajaba mucho sobre Medellín, Río de Janeiro, otras ciudades, pero habían unos patrones que se repetían en términos de violencia, narcotráfico, políticas urbanas que llegan a transformar los barrios históricamente controlados por grupos narcotraficantes
pero eso nos ponía nos daba cierto sesgo analítico. Y ese sesgo analítico no me permitía ver, hasta que llegué a entender lo que pasaba en Bolivia, que justamente más allá de la forma, si es violencia narcotraficante o qué, más allá de esa forma específica, hay procesos socioespaciales internos que justamente están poniendo en cuestión al Estado. Y eso es lo que yo veía en el caso de la ciudad del Alto. Inclusive yo no puedo hablar con propiedad de todo el Alto, sino principalmente lo que veía en Villa Ingenio, en el Distrito 5, pero uno podría hasta decir esas cosas de cómo una ciudad entera es construida por sus habitantes, obviamente por diferentes mecanismos, obviamente hay un déficit habitacional boliviano que es el mismo en Colombia y que hace que las personas de las capas con menos ingresos económicos de la sociedad resuelven de alguna manera y que no han habido políticas contundentes habitacionales y las personas resuelven. Pero cuando las personas resuelven, ellos no solamente resuelven tener una casa, sino que van construyendo toda una habitabilidad, una vida alrededor de esas casas. Y muchas veces no solamente lo resuelven de manera aislada e individual, sino que también lo resuelven a veces de manera colectiva, sobre todo esa segunda parte. La segunda parte de cómo hacemos que esto no sea una casa, sino que se vaya configurando como tal, como un barrio. Ahí ese asunto de la conexión con el campo es central. Aparece muchas veces, sobre todo en el caso colombiano y boliviano, son muchas veces familias desplazadas del campo que siguen con una conexión con el campo, pero esa conexión no es solamente de que tengo a alguien que vive allá, sino también el sistema de representaciones que hace que yo reproduzco. A veces mi forma de vivir en el campo la sigo reproduciendo en esos lugares de borde de ciudad. Entonces yo creo que hay asuntos que son muy importantes. Y lo que ustedes decían, que a mi mover es central, es como, claro, la pregunta es como, y que de hecho la pregunta que yo me hacía también es como, como el Estado no está y como eran márgenes que estaban por fuera del Estado, ¿quién reemplaza al Estado? Y eso es lo que aparece. Y la pregunta es como, ¿quién reemplaza al Estado y para qué? ¿Y en qué cosa específica? Y ahí cuando uno va a mirar, para entender realmente las necesidades específicas de un territorio, uno se acerca y va mirando como para esto, quien reemplazó el Estado para la seguridad fue este sistema de organización barrial, o fueron estos grupos. ¿Quién reemplazó el Estado para garantizar el acueducto a los vecinos y las vecinas? Ah, bueno, esta empresa. Porque no siempre quien reemplaza al Estado son organizaciones sociales o grupos de control territorial por fuera de la ley. A veces también son empresas privadas que vienen a reemplazar al Estado en los barrios que se encuentran en los bordes. Entonces, esa pregunta, a mi modo de ver, es central para justamente uno pensar cómo vamos a seguir garantizando condiciones de vida y derecho a la ciudad en esos territorios. Yo creo que es un poco como alrededor de eso el cierre. Bueno, te agradecemos muchísimo, César. Quiero recordar que en el chat hemos dejado el link y siempre se valora que tengamos los textos de libre acceso. Por tu disponibilidad, por este diálogo, un poco recordar que el artículo y la exposición que ha hecho César busca también cuestionar estas categorías, digamos, a las que estamos muy expuestos en estudios urbanos de periferias, de marginalidades y sino también proponer conceptos que analicen y miren estos procesos socioespaciales de, si los podemos llamar así, es mucho más complejo, pero desde el sur global, pero con estos enfoques más relacionales, simbólicos y políticos, como planteabas, ¿no? Creo que estamos aquí justamente con el objetivo de reconocer estas cargas simbólicas que hay en cómo pensamos los problemas o las tipologías de barrios o como planteábamos en la sesión anterior en términos, por ejemplo, de movilidad como un problema y no como parte de la realidad de cómo esas ciudades funcionan. Y ahí me parece interesante también tu reflexión sobre esta comparación entre ciudades versus este diálogo entre ciudades que más bien creo que nos lleva a esto, a esta conversación un poco más robusta, ¿no? De cómo cuestionamos estas categorías. Creo recordar también que hablabas de esta noción de periferia que proviene de estos modelos duales centro-periferia, que en muchos de nuestros casos, como es el Alto y varias otras ciudades de Bolivia y Latinoamérica,
no son realmente opuestos binarios, ¿no? Todo el tiempo tú planteabas que los barrios todo el tiempo se están creando y recreando y creo que nuestros centros urbanos, como es el caso de Santa Cruz, el caso de Sucre, que es la ciudad que hoy nos hospeda, y varios siguen repensando y recreando también sus centros urbanos y creo que eso es bueno también recordar más allá de cómo han estado planificados inicialmente, ¿no? Termino con esta idea de que existe y bueno, es algo con lo que creo que nos encontramos y sobre que la agenda urbana que va a generar este Congreso creo que tiene que reconocer y pensarlo más, es esta negación casi política de los derechos que necesitan aún ser cubiertos, ¿no? Con un enfoque territorial en estos territorios. Te agradecemos un montón por tu participación. Agradecemos a todos ustedes por estar, por conectarse. Estamos terminando justo con 1 hora de duración de esta sesión como estaba planificado. Y nos reencontramos de nuevo en la tarde. Nuevamente, muchísimas gracias, César, y a todos Muchas ustedes gracias a por una... ustedes, muchos éxitos en la continuidad del evento. Me hubiera gustado estar en Sucre, pero bueno, les va a ir muy bien y estaré conectándome a lo que pueda. Un abrazo. Perfecto. Gracias, César, y gracias por la Bien. activa participación de todas y todos. Muy buenas tardes.